Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno tenerles nuevamente hoy martes. Esperamos que puedan ser bendecidos también con el programa de hoy. Y damos también la bienvenida a hermana Raquel. Gracias. Hermana Raquel Orce es la directora del Departamento de Publicaciones y hoy estará con nosotros también compartiendo una presentación más en el programa de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración. Nos acompañan, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar también en este programa de preguntas y respuestas. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada una de las personas que están conectadas, los que se irán a conectar. Tú puedas bendecirles. Bendice también a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas. Y te pedimos que tu presencia pueda estar en nuestro medio. Bendice también cada hermano y hermana que está con nosotros. Bendice su familia. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. En tus manos queremos colocar cada una de las necesidades, súplalas de acuerdo a tu santa voluntad. Concédanos también el perdón de nuestros pecados. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder contar con ustedes y que nos permiten llegar a su casa, a su oficina, a su lugar donde se encuentran en este momento. Y hoy tenemos un programa bastante interesante y de interés para todos, y es el cristiano y la política, en el contexto histórico, en el adventismo. Así que, hermana Raquel, nuevamente, bienvenida. Gracias. Y no olviden que ustedes también pueden comunicarse con nosotros y escribirnos al correo de info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas, sugerencias al programa. Gracias por las personas que nos escriben. Y nuevamente, hermana Raquel, qué bueno tenerla aquí con nosotros en el programa de hoy. Y tengo aquí algunas preguntas en relación a este tema tan interesante que es en la política, que en muchos países seguramente hay preguntas en relación a este asunto, que como cristiano, ¿qué debemos hacer frente a los asuntos políticos? Y cuando se hace más difícil cada día, seguramente en algunos países, ¿cuál debe ser la posición de nosotros como cristianos? La primera pregunta, hermana Raquel, es, ¿tiene la Biblia alguna declaración que nos permiten orientarnos en relación a este tema de la política? Sí, tenemos amplias referencias. Obviamente tenemos que entresacarlo del momento, las circunstancias en que se dieron. Pero desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento tenemos claras distinciones en cuanto a la posición de un cristiano ante el gobierno, ante las decisiones y también ante las actitudes en general. En momentos de paz, en momentos de guerra, en momentos de crisis. Puedo dar algunos ejemplos, si me lo permite. Por ejemplo, en el momento en que muchísimos profetas, especialmente los menores, en las Sagradas Escrituras anunciaron la invasión que las 10 tribus del norte o más tarde las 2 tribus del sur sufrirían, por una parte por el imperio asirio, posteriormente también por el babilónico. El posicionamiento que Dios les dio por medio de los profetas es sométanse a estos imperios.
respeten sus leyes y no se rebelen, no rechacen, no sean hostiles ante esa situación. Y de hecho, por ejemplo, al profeta Jeremías, pues lo llevaron a prisión por él decir, bueno, ríndanse ante los babilonios, respeten el pacto y la alianza de paz que habían hecho con los reyes de Judá, con Nabopolassar primero y después con Nabucodonosor. Ellos quebrantaron esa alianza, se unieron con Egipto, por ejemplo. El profeta les dijo, habrá graves consecuencias, por favor, acéptenlo. Después, cuando se les dijo, van a ir deportados y la ciudad de Jerusalén va a ser destruida y el templo también, pues surgieron otros profetas que dijeron, absolutamente nada de eso va a ocurrir. Así que eso es unos aspectos del Antiguo Testamento. Después tenemos el Nuevo. Ahora no era el imperio asirio o era el babilónico, sino que era el imperio romano. Y el pueblo estaba, pues obviamente, en situación de sumisión. Ellos no disponían de un territorio soberano, puesto que estaban anexionados territorialmente y gubernamentalmente al imperio romano. Y el Señor Jesús fue muy claro, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Inclusive Juan el Bautista también dijo a soldados romanos que asistieron a sus predicaciones masivas en el desierto, y dice, no maltratéis a las personas, sed respetuosas con ellos. Así que este elemento se mantiene inclusive ya durante el periodo de los apóstoles y la actividad del cristianismo en proceso de expansión en el primer siglo. Pedro, Pablo, hablan de que las autoridades fueron puestas por Dios, y siempre que no haya una contradicción entre lo que son las verdades fundamentales y el criterio gubernamental en general, debe respetarse y honrarse aquellos que tienen una posición. Interesante, sí, porque pienso yo que el cristiano debe ser un ejemplo en ese sentido, en lo que concierne a los asuntos que el gobierno coloca para el bien de la humanidad, siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Entonces Sí. debe de ser respetada, ¿no? Esas leyes, esos asuntos que conllevan a ver que somos buenos cristianos, que estamos también trabajando en relación a esa misma dirección, ¿no? Muy bien, pero ahora la pregunta sería, ¿tenemos algunas referencias históricas en el adventismo que sean de apoyo en relación al tiempo presente en los asuntos políticos? Sí, disponemos de varias, y una que es el punto de partida y de hecho es el lineamiento genérico para posteriores circunstancias fue el acto de la organización misma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como pueblo de Dios. Viene provocada por una situación externa a ellos mismos, y es el estallido de la guerra civil de los estados del norte que no aceptan la separación que los estados del sur declaran de la Unión, porque así se denominaba el conjunto del gobierno federado que ellos tenían. Y entonces, pues sí, se forman dos ejércitos: el ejército de la Unión, que sería el azul, que es de los estados del norte, y el ejército de los confederados, que es el ejército gris, por los uniformes, que corresponden a la zona sureste y sur central de lo que hoy es Estados Unidos de América. Bien, ¿cuál es el posicionamiento en esta guerra civil fratricida entre una nación misma? Eso exigió que la Iglesia, con el fin de poder reclamar derechos, de apelar a la objeción de conciencia, a poder, por principios religiosos, abstenerse de tomar armas o de participar en forma directa
o indirecta con la guerra, que se convirtiera en una institución organizada y reconocida gubernamentalmente. Así que ese contexto fue muy importante, puesto que el registro implicaba pues elevar a un grupo religioso a una institución organizada, que obviamente un gobierno iba a confirmar. Y esa es una evidencia muy clara, por ejemplo. Está bien, muy interesante en ese contexto que sucedieron las cosas y quedaron escrito y que la iglesia como tal tomó posiciones, ¿no? Al respecto de esta situación. Y ahora la pregunta sería, ¿podemos nosotros sentir quizás compromisos, patriotismo, de nacionalidad o de algún partido político? Porque nos levantamos seguramente en un ambiente en esta situación. Bien, este dilema lo constataron los adventistas también en ese contexto, porque ahora, pues hacía aproximadamente unos 50 años que ellos ya eran independientes, totalmente. Sabemos que fue un proceso. Y ahora, sin embargo, se van a dividir y ese no era la idea. Así que podía considerarse como un aspecto patriótico, bueno, forzar a estos estados secesionistas a permanecer en la Unión con el fin de fortificar el concepto americanista que estos estados pues habían desarrollado por la independencia del Imperio Británico. Sin embargo, este nunca jamás fue una motivación. Cuando uno lee los artículos, las revistas, los pronunciamientos que se dan, inclusive en los estatutos donde ellos solicitan el registro, ellos reconocen al gobierno central en Washington como el legítimamente establecido, pero en ningún momento cuestionan, bueno, si ellos están haciendo bien o mal, si los de sur pues están fuera del orden, si es un gobierno militar o es un gobierno democrático. Es decir, esos matices que de alguna manera iba a bifurcar la atención no se dan. Es un hecho que los miembros estaban localizados en el norte, ¿sí? En este momento. Es después de la guerra civil que se extiende el adventismo desde norte-centro a centro-sur. Sin embargo, el tema genérico fue el reconocimiento de un gobierno, el de Washington, como legítimo, aunque no se cuestionó el otro gobierno paralelo que se había establecido en el sur, ni tampoco se menciona. Así que el elemento fueron los principios, no la nacionalidad o un patriotismo chauvinista o un sentido de nacionalismo acerballante en esas circunstancias. Así que el principio, el valor de la verdad fue lo que marcó la diferencia en este posicionamiento. Muy bien, interesante. Entonces eso nos puede ayudar a tomar también posición nosotros en algún momento cuando nos sentimos quizás influenciados a tomar asunto de patriotismo, ¿no? Sí. Muy bien, creo que es el tiempo para poder considerar, hay algunas diapositivas que nos puedan ayudar a ampliar ese tema tan interesante sobre el cristiano y la política como tal, en el contexto histórico adventista. Muchas gracias. Con la ayuda de Dios deseamos proceder a hacer una presentación que les ofrezca una diversidad panorámica sobre distintos temas que históricamente el adventismo tuvo que enfrentar, que nos establece también una conexión, quizá no literalmente con la misma situación, pero sí el valor intrínseco que tiene es aplicable en este momento. Bien, consideremos la perspectiva bíblica y tomemos
el evento del pago de tributos, que lo tenemos expreso en Mateo 22, 17 al 21. Y esta perspectiva bíblica es muy importante porque marcó la clara diferenciación que para el resto del Nuevo Testamento lo tenemos como una columna sostenedora. Leamos especialmente la última cita en el 21, donde Jesús declara enfáticamente: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El primer elemento que constatamos aquí es que nos encontramos bajo una dualidad de autoridad. Es decir, tenemos la autoridad divina, pero también estamos sometidos a una autoridad humana. En este caso, la del Imperio Romano, que había sido involuntaria por parte de la provincia de Judá. Obviamente no estaban ellos de acuerdo con esta adquisición, anexión de la provincia de Judea al Imperio Romano. Sin embargo, era incuestionable. Por lo tanto, el Señor en esta declaración pública estableció dos grupos de autoridad. Y era la autoridad que tenemos, la autoridad divina por creación y por redención, y la otra que es la humana, la terrena, a la cual también pues estamos sometidos. Veamos este principio genérico con matiz específico en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es una situación conocida por nosotros y sabemos el nivel de hostilidad que se creó tras la resurrección y ascenso de Jesús, y la predicación sistemática y creciente de sus discípulos los llevó tanto a Pedro como Juan a pues tener que pronunciarse a partir de este punto. Y la declaración es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y esta es una versión moderna muy interesante porque en griego implica una institución gubernamental. ¿Okay? Y esto es importante entender. Entonces, se reconoce la autoridad divina y se reconoce la autoridad humana. Es decir, en este contexto no hay cuestionamiento. Sin embargo, el nivel de obediencia a la autoridad humana está subordinada a la obediencia a Dios. Y este nivel de prioridad es muy significativo. Es decir, en momentos en que hay una colisión, hay un conflicto de intereses, debe siempre, ante cualquier circunstancia, la palabra de Dios, la autoridad de Dios primar. Y no debe haber dudas. Imagínense, viendo el contexto de Pedro y Juan y de los apóstoles, todos ellos eran judíos y habían sido educados en ese sentido de patriotismo, superioridad del judaísmo, y educados para aborrecer a los romanos, para verlos como invasores, indeseables y no gratos. Ahora, estos mismos discípulos, ellos pasan a esta nueva dispensación ya profetizada del cristianismo. Y ellos tienen, obviamente, un conflicto interno importante, porque ellos son judíos, son discípulos de Jesús, pero al mismo tiempo son cristianos y han llegado a ser líderes de la iglesia. Así que en ningún momento su origen, su nacionalidad, su religión inicial o el área donde vivían podía, bajo ninguna circunstancia, influir o condicionar su obediencia a Dios. Dios es primero, por encima de autoridad humana, bandera, nacionalidad, territorio o origen ancestral. Este principio es muy importante que lo entendamos porque marca el lineamiento a seguir. Bien, vayamos directamente a uno de los pronunciamientos más importantes realizados el 17 de mayo de 1865 en Battle Creek, Michigan, Estados del Norte,
donde se da la tercera reunión anual de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Y ellos se posicionan, declaran enfáticamente nuestro deber ante el gobierno. Así que ellos reconocen la autoridad humana y también reconocen su nivel de compromiso y de deberes. Es muy importante prestar atención. ¿Qué resolvieron? Primero, que reconocemos el gobierno civil como ordenado por Dios. Esto es muy claro y es sin duda. ¿Cuál es la razón? Se dice, 1, para que el orden, 2, la justicia, 3, y la tranquilidad puedan mantenerse en la tierra. Esto está en armonía absoluta con las declaraciones de las epístolas paulinas del Nuevo Testamento. Así que son una institución que debemos respetar porque tiene 3 funciones fundamentales y es muy importante que las analicemos, porque una es mantener el orden, otra, aplicar la justicia y preservar la paz, la tranquilidad y el buen vivir en el área que ellos deben administrar. Bien, aquí está una definición y un reconocimiento. Y ahora viene un matiz muy interesante. Y para que el pueblo de Dios pueda llevar vidas tranquilas y pacíficas en toda piedad y honestidad. Fíjense qué importante es este punto. Es decir, ellos especifican, aparte de estas 3 características fundamentales de ese gobierno civil, es que deben facilitar, promover y defender intrínsecamente la libertad religiosa y también el respeto mutuo, así como la piedad y la honestidad. Así que esas autoridades deben proveer seguridad al pueblo de Dios en su fe, en su práctica y en su diario vivir. Así que no olvidemos esos 2 matices muy importantes. Vamos algo más adelante en esta resolución. De acuerdo con este hecho, es decir, basado en estos precedentes, reconocemos la justicia de rendir tributo, costumbre, honor y reverencia al poder civil. Fíjense que es importante. Estamos hablando que debemos pagar impuestos, ¿sí? Y los tributos que se nos requieren como buenos ciudadanos. O sea, no debemos vivir fuera de la ley, intentando aprovechar sin contribuir. Es decir, se reconoce el derecho legítimo de este gobierno civil a recibir respeto y también los pagos que los ciudadanos deben hacer también porque reciben los beneficios previamente expuestos. Y especifican cómo lo ordena el Nuevo Testamento. Sigamos. Y ahora viene la parte que es diferencial. Mientras entregamos así alegremente al César las cosas que las Escrituras muestran que son suyas, nos vemos obligados a rechazar toda participación en actos de guerra y derramamiento de sangre por ser incompatibles con los deberes que nos impuso nuestro divino Maestro hacia nuestros enemigos y hacia la humanidad. Aquí tenemos el punto de inflexión, es decir, reconocemos, rendimos honor, respeto y pagos. Sin embargo, hay un área que es intocable y la cual no podemos comprometer, y es la participación en actos de guerra o derramamientos de sangre. Así que justo en estos momentos, Estados Unidos de América estaba pasando por una situación crítica, prácticamente ya finalizando la guerra civil, pero con necesidad fundamental aún de soldados y de participantes en este servicio bélico. Y queda claramente delimitado que bajo ninguna circunstancia puede darse tal obediencia si tales elementos son requeridos por el gobierno. Bien, vamos a verlo todavía con más detalle, continuando porque se sometió a votación este asunto
en esta tercera reunión anual de la Asociación General el 17 de mayo de 1865. Vamos a ver qué se sometió a votación y qué resolución fue puesta. A nuestro juicio, y ahora vamos al tema de votar, porque ese pues también era un punto. Fíjense que cuando se hace la enmienda a la Constitución de Estados Unidos, en cuanto a que la esclavitud queda abolida y ahora todos los que han nacido en Estados Unidos son estadounidenses y ciudadanos a tiempo completo. ¿Qué pasa con la población que eran antes esclavos y ahora ya no son? Este era un elemento de cuestión. Ok, ahora son libres, pero ¿son ciudadanos estadounidenses? ¿Qué nivel de derechos tienen? Porque ya se les dice que no son esclavos. Entonces, no son esclavos, ¿qué son? Porque el concepto de esclavitud implicaba que son un objeto, una infraestructura de las plantaciones, un elemento productor, no un elemento humano. En el momento en que se trasvasa ese principio, pues tú tienes en este momento 3 millones de esclavos, ex-esclavos, ¿y qué son? ¿Son ciudadanos? ¿Son extranjeros? O sea, les tienes que dar una categoría legal. ¿Qué pasa con los indios americanos? ¿Ellos qué son? ¿Son ciudadanos o no son? Entonces, este era un tema de debate, o sea, no es porque terminó la guerra civil, pues ya todo lo tenemos claro. No, había muchos temas pendientes. Entonces, aquí se nos habla el acto de votar cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, en sí mismo irreprochable y puede ser en algunas ocasiones sumamente apropiado. Qué interesante aquí es. Aquí se nos dice que el tema del voto en algunas ocasiones es apropiado y se dan 3 criterios. Cuando es un tema de justicia, de derechos humanos, como es el de la humanidad, y del derecho del individuo. En esas y que son algunas ocasiones. Aquí ya tenemos claro que no es el acto de votar ya, votemos. Son momentos específicos y en ocasiones específicas. Y fíjense ahora la limitación. Dice, pero que el hecho de emitir un voto que fortalezca la causa de crímenes tales como la intemperancia, la insurrección y la esclavitud, lo consideramos sumamente criminal a la vista del cielo. ¿Por qué? Bien, piensen que desde que Estados Unidos obtiene la independencia, es un país esclavista. Ya está, la esclavitud está legitimada. En la mayoría de los países de Europa, la esclavitud ya había sido abolida. En Estados Unidos de América sigue siendo una dinámica financiera e industrial básica. Entonces, aquí dice, si fuera una votación para el uso de alcohol indiscriminado, para que haya una rebelión, como es la insurrección, o para la esclavitud, no, esto sería un acto criminal. Votar a favor de la esclavitud o votar a favor del libre flujo de alcohol o votar para que haya una secesión o una separación. Esto sería un acto criminal a la vista del cielo. Sin embargo, desaprobamos cualquier participación en el espíritu de lucha partidista. Fíjense aquí el otro matiz. No se puede votar por partidos. No se puede. Fíjense, es importante entender esto. Es muy compacto el contenido y por eso en este esquema que ven aquí lo hemos desglosado. Entonces, se nos dice, hay algunas ocasiones en que es apropiado votar. ¿Cuándo? Cuando es un elemento de justicia y de derecho humano. Por ejemplo, ¿se permite la esclavitud o se rechaza la esclavitud? Claro que se puede votar, porque estás votando por un derecho humano, no a la esclavitud. Se puede votar. Ahora, ¿se puede votar
por el partido X o por el partido Y? Absolutamente no. Desaprobamos cualquier participación en el espíritu de lucha partidista. Así que solamente son valores, solamente son principios, jamás contenido político, partidos políticos o ideas políticas. Esto es muy importante que lo entendamos y lo vamos a ver en detalles significativos. Vamos, por ejemplo, la posición en los testimonios acerca de la esclavitud. Que piense que pues el adventismo nace en un país esclavista y gran parte de los pioneros adventistas fueron antiesclavistas y formaron parte de las sociedades organizadas que luchaban para la anulación de la esclavitud, declararla ilegal y un crimen de lesa majestad contra la humanidad. Veamos varias citas. Solo su hacedor es su amo. Aquellos que degradaron a los esclavos experimentarán la ira de Dios. Aquí hay un principio muy importante. Ningún ser humano es dueño de otro ser humano. Y aquí dice, el único que es amo de un ser humano es Dios. Nadie más. Ni un gobierno, ni otro individuo, ni una institución. Y fíjense que es muy serio y contundente esta declaración. Dice, aquellos que han denigrado a un ser humano a la condición de esclavitud, recibirán el juicio de Dios. Para Dios es intolerable. Y fíjense que cuando ustedes leen el comentario de los 10 mandamientos en el capítulo de Patriarcas y Profetas, dice que el hecho de no robarás incluye tráfico de personas y la esclavitud. Colocar a una persona que tú le robas su libertad, su soberanía y le impones la esclavitud, se considera estrictamente un acto de lesa majestad. Y aquí claramente expuesto. Veamos una cita más con el tema de la esclavitud. La religión de la Biblia no reconoce castas ni color. Ignora rangos, riquezas y honores mundanos. Dios estima a los hombres como hombres. Para Él el carácter decide su valor. Qué importante es esta frase. Y debemos reconocer el Espíritu de Cristo en quien quiera que se revele. Nadie tiene por qué avergonzarse, y fíjense lo grave de la situación, de hablar con un hombre negro, honesto, en cualquier lugar, ni de estrecharle la mano. El que viva en la atmósfera en la que Cristo vive será instruido por Dios y aprenderá a estimar a los hombres. Aquí se está hablando de los derechos de la humanidad, que no es porque seas de un color, o porque tengas un origen, o porque tengas o no tengas título, o porque seas rico o seas pobre, tu valor intrínseco como ser humano aumenta o disminuye. Y aquí este es un principio básico. Pero fíjense que es interesante que a pesar de que teóricamente esta fue la motivación de la guerra civil, aún así no se participó en el acto de guerra, pero sí una clara manifestación y un compromiso abierto antiesclavista. El Señor ha contemplado con tristeza el más lastimoso de todos los espectáculos, la esclavitud de la raza de color. Desea que en nuestro trabajo por ellos recordemos su providencial liberación de la esclavitud, su relación común con nosotros por la creación y por la redención, y su derecho a las bendiciones de la libertad. Y ahora viene algo que es impactante. Todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás, quien se deleita en tiranizar a los seres humanos. Y tenemos una cita muy parecida, pero diciéndonos que la guerra, Satanás crea la guerra y se regocija en la guerra. Así que, fíjense lo importante aquí. Aunque ellos condenaban
la esclavitud en todos sus términos. No por ello participaron en el conflicto armado. Esto es interesante, porque la defensa de ese derecho humano jamás debe pasar por un conflicto que genere derramamiento de sangre. Así que, por muy bueno que pueda ser el motivo que teóricamente se presenta, jamás legitimiza el conflicto armado. En este caso, era claro que el movimiento adventista y la iglesia adventista organizada estaba completamente en contra de la esclavitud, pero no por ello iban a endorsar la guerra, ni participar directa o indirectamente en la guerra. Así que esa línea nosotros tenemos que entenderla. Bien, vayamos a otro punto que lo mencionamos anteriormente, es acerca de la temperancia. Fíjense que es muy importante que a mediados del siglo XIX, pero ya desde el principio del siglo XIX, había un movimiento de temperancia como país en los Estados Unidos de América, en cuanto a que hubiera una regulación y una limitación del acceso, la producción y la distribución de alcohol. Y fíjense cómo la hermana White lo define. Ella misma era parte de una asociación de temperancia, así como muchos de los que lo habían sido en el proceso antiesclavista. Dice que se ponga de manifiesto el peligro que entraña el tráfico de bebidas alcohólicas y se cree un sentimiento público que exija su prohibición. Que las voces de la nación, las voces exijan a sus legisladores que se ponga fin a este tráfico infame que está arruinando la vida de los hombres. Así que había un movimiento realmente poderoso y tuvo impacto y tuvo reconocimiento a nivel legislativo y político importante. Pero fíjense el aspecto que sigue. Dice: los defensores de la templanza no cumplen plenamente con su deber a menos que ejerzan su influencia mediante el precepto y el ejemplo, con la voz, la pluma y el voto, en favor de la prohibición y la abstinencia total. Así que si se sometía a voto que se prohibiera el alcohol, podían ir a votar. Fíjense de lo que estamos hablando. Entonces, cuando era un tema de derechos humanos, que no marca qué partido es, qué teoría filosófica a nivel político, capitalismo, socialismo, comunismo, marxismo, anarquismo, eso es intocable para nosotros. No podemos bajo ninguna circunstancia ser partidistas. Pero cuando es un tema de temperancia y cuando es un tema de derechos humanos, sí nos podemos pronunciar, ¿ya? Y esto es importante entenderlo. Veamos todavía otra declaración muy importante en 1906. Sobre nosotros, a quienes Dios ha dado gran luz, recae la solemne responsabilidad de llamar la atención de los hombres y mujeres pensantes sobre la importancia de la prevalencia de la embriaguez y el crimen con los que están tan familiarizados. Debemos traer ante sus mentes las escrituras que describen claramente las condiciones que existirán justo antes de la segunda venida de Cristo. Finalmente, debemos elevar la norma divina y alzar nuestras voces en protesta contra la sanción del tráfico de licores por medio de disposiciones legales. Así que la reforma pro salud es un elemento y una columna fundamental dentro de la historia del pueblo de Dios. Y por esa razón se educa a los individuos a la abstinencia de alcohol y de cualquier producto intoxicante y perturbante de la conciencia. Y esto era indiscutiblemente un hecho. Veamos otro momento muy importante en la historia del adventismo y es el movimiento por el sufragio y los derechos de las mujeres. Porque ahora, ¿qué ocurre? En la historia de Estados Unidos tenemos varias fases. De hecho, los derechos civiles se llaman nosotros
como pueblo. Somos iguales ante la ley. ¿Quiénes son estos? Obviamente, cuando se formula la Constitución, los esclavos no están incluidos. Los indios americanos tampoco están incluidos. Y las mujeres tampoco. Bien, entonces eso lo tenemos que entender. Tenemos 3 áreas de grupos humanos, algunos no considerados humanos, otros semi-humanos y otros claramente humanos, pero no con plenos derechos. Por ejemplo, la mujer no tenía derecho de herencia, no tenía patria potestad sobre sus hijos, no tenía el derecho de decidir si trabaja o estudia o se casa o no. Es decir, era un ser subordinado a una estructura patriarcal que estaba legalmente claramente estratificada. Y por lo tanto, fíjense que es interesante porque uno de los derechos fundamentales que se consideran en la Constitución de los Estados Unidos de América es que uno de los derechos de ser ciudadano es el derecho al voto. Bueno, está bien. Entonces, las mujeres eran ciudadanas, pero no podían votar. Los indios americanos estaban antes que los europeos que vinieran aquí. Y ellos eran apátridas. Ellos no eran ciudadanos americanos. Hasta 1924 no les dan la nacionalidad americana a los indios americanos. No, esto es que es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Esto pues era un proceso. Y justo en este proceso pues hubo pues levantamientos, hubo manifestaciones políticas, hubo demostraciones públicas y veamos cuál fue el posicionamiento del espíritu de profecía al respecto. Y fíjense que es importante esta parte. No recomiendo que la mujer busque convertirse en votante o en titular de un cargo, pero como misionera, enseñando la verdad por correspondencia epistolar, distribuyendo folletos y solicitando suscriptores para publicaciones periódicas que contengan la verdad solemne para este tiempo, ella puede hacer mucho. Al conversar con las familias, al orar con la madre y los niños, ella será una bendición. Hermanos, esta declaración que nosotros la podemos ver como pues muy evidente, muy clara, era revolucionaria para la época, porque la mujer tenía que estar en su casa y no podía hacer absolutamente nada más, a no ser que el esposo, padre o tutor le dé la autorización legal para hacerlo. Entonces, ahora viene la clarificación. Entonces, la clarificación es: la mujer no debe participar en el movimiento por el sufragio. Es decir, no debe salir a estas manifestaciones y tomar parte, miembros de iglesia estamos hablando, para que tengan derecho a voto. No deben participar en esto. Y no solo no deben participar, sino que no deben asumir ningún cargo político. Y fíjense que este matiz es importante, porque una cosa es un cargo político y otra es un cargo público. Son cosas que no siempre están asociadas, lo vamos a ver en detalles. Entonces ella explica claramente que una mujer puede hacer labor fuera de su hogar. Y ella lo enfatiza y lo dice como misionera, enseñando, colportando, diríamos en términos modernos, visitando los hogares, orando, o sea, siendo una obrera bíblica, puede completamente estar insertada en la obra. Esto era muy importante. Vamos con la otra frase. Algunos de vosotros pensáis que no podéis prescindir del tabaco, pero sí podéis. ¿Cómo se las arreglan las mujeres sin su consumo? El cerebro de la mujer está compuesto de la misma manera que del hombre. Hermanos, nosotros esto hoy no lo cuestionamos. Pero para ese tiempo les digo que era un acto, una declaración impactante, porque el tabaco era hasta recetado por los médicos.
Y ahora viene el movimiento de la reforma por salud que dice, tabaco, no. Y los hombres dicen, no, pero nosotros somos fuertes, nosotros podemos, dice, y nos ayuda. Y las mujeres que trabajan y no toman tabaco, ¿qué pasa? ¿Que son otra cosa? Entonces, aquí queda claro, uno, que el cerebro de un hombre y de una mujer tienen la misma capacidad. ¿Que tienen distintas orientaciones pensantes? Sí, pero que tienen la misma estructura y desarrollo de inteligencia, absolutamente sí. Así que no era necesario ni recomendado que se insertara en una acción política acerca de este punto. Sigue más. Sé que a las mujeres fieles se les debe pagar un salario que se considere proporcional al que reciben los ministros. Esto, en el mundo occidental, que se considera pues el más avanzado teóricamente, la mayoría de las mujeres con la misma estructura académica y con el mismo cargo reciben un salario menor que un hombre con la misma formación académica y con el mismo cargo. Aquí se dice claramente que deben recibir el mismo salario que un ministro, aunque ellas no son, si cumplen fielmente su deber, obviamente. Ellas llevan la carga de las almas y no deben ser tratadas injustamente. Estas hermanas están dedicando su tiempo a educar a los recién llegados a la fe y contratan a quienes trabajan para ellas y pagan a quienes trabajan para ellas. Todas estas cosas deben ajustarse y ponerse en orden y debe hacerse justicia para todos. Sigue el mismo pensamiento en la próxima cita. Si el Señor designa a una mujer para realizar una determinada tarea, su trabajo debe ser evaluado de acuerdo con su valor. Y este es el punto, no de acuerdo a su género, sino de acuerdo al valor del trabajo que hace, indistintamente de ser una mujer. Algunos pueden pensar que es una buena política permitir que las personas dediquen su tiempo y su trabajo a la obra sin recibir remuneración, pero Dios no aprueba tales arreglos. Así que en un momento, y realmente les digo, fue muy compulsivo en la sociedad estadounidense el movimiento por el sufragio, por conseguir el derecho a voto de la mujer e intentar regular esa igualdad de derechos de las mujeres. Y fíjense la orientación, o sea, hubo una respuesta de Dios para ese momento específico en la historia del adventismo en Estados Unidos. No era solo en Estados Unidos, era en Europa. El movimiento de los sufragistas, de las sufragistas, fueron llevadas a prisión, golpeadas, etc. En cambio se dice, no compromiso político, no manifestaciones públicas, no participación en ese conflicto dialéctico. Ahora, de lo que tenemos que estar cierto es que para Dios un hombre y una mujer son iguales y deben ser tratados con los mismos derechos, porque es lo que hacen, no lo que son, por género. Y esto es muy importante, que fíjense que se evita todo el tiempo decir, bueno, pues apoyen a este partido porque este partido sí ayudó a las mujeres. No, no participación o tener título o comprometerse con política. Uno tiene el principio y lo presenta, pero no puede participar. Y esto es importante que lo entendamos. Vamos a ver algo más sobre el voto ya a nivel de epílogo y con la reforma también de la templanza, la reforma pro salud en general. Y fíjense que va a haber declaraciones muy contundentes aquí. Me di cuenta de que tenía que hablar sobre si nuestro pueblo debería votar a favor de la prohibición. Es la prohibición de productos alcohólicos, venta, uso y distribución. Les dije que sí y hablé durante 20 minutos. Así que cuando se sometió, y de hecho se sometió a votación, ¿prohibimos el alcohol, sí o no? Pueden ir a votar para decir se prohíbe el alcohol. En ese contexto sí podían ir a votar, pero recuerden lo que leíamos, no por un partido político, no por una idea,
de gobierno, es por un principio. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Vayamos a otro caso. Hay una causa para la parálisis moral de la sociedad. Nuestras leyes sostienen un mal que está minando sus cimientos. Muchos deploran los males que saben que existen, pero se consideran libres de toda responsabilidad en el asunto. Esto no puede ser. Cada individuo ejerce una influencia en la sociedad. En nuestro país, está hablando de los Estados Unidos de América, favorecido, cada votante tiene voz y voto para determinar qué leyes deben regir la nación. Y ahora viene la pregunta. ¿No debería esa influencia y ese voto estar del lado de la templanza y la virtud? Y ella explica, ¿cómo vamos a votar por una persona que bebe alcohol? ¿Cómo esa persona va a hacer leyes justas si tiene la mente nublada? Si está bajo el efecto de una influencia nefasta. Así que en ningún momento se está hablando de un voto a un partido, a una idea política. Se está hablando de principios y por eso se dijo el sí a votar para que se prohibiera la producción, la distribución y el consumo de alcohol. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Y ahora vamos a dos declaraciones enfáticas. Si bien no debemos involucrarnos de ninguna manera en cuestiones políticas. Fíjense que esto se escribió en 1914. Esto es muy importante, esta declaración. Es nuestro privilegio adoptar una postura decidida sobre todas las cosas relacionadas con la reforma de la templanza, que es cuando se había dicho, sí voten para que prohíban el alcohol. Claro que tienen que ir a votar. Ahora, lo vuelvo y repito, no debemos involucrarnos de ninguna manera en cuestiones políticas, pero sí en tema de la reforma pro salud y de los derechos humanos. Y ahora fíjense las medidas que se tomaron. Ella aconsejó que los maestros que se distinguen por su celo en la política deberían ser relevados de su trabajo. Maestros, en nuestras instituciones no pueden tener posición política, no pueden presentar, es que este gobierno me parece bien, es que este otro posicionamiento, no. El celo en su política de los maestros debería ser relevados de su trabajo, no pueden ejercer. Pero fíjense lo que viene ahora. Y a los ministros que deseen presentarse como políticos se les debe retirar las credenciales. Entonces, hermano, yo creo que, claro, no hay una respuesta para cada pregunta o cada situación específica. Sin embargo, sí contamos con todo el lineamiento general. Y es absolutamente claro, como se nos dice, no debemos involucrarnos de ninguna manera en cuestiones políticas. Creo que disponemos de la información suficiente acerca de este tema para que se nos facilite el pronunciamiento al respecto. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por esa intervención tan interesante sobre los asuntos de la política, ¿no? Porque hoy en día seguramente de una o de otra forma muchos somos tocados quizás a defender o a promover algún asunto político, pero creo que el testimonio en los párrafos que usted leyó es muy importante cuando dice de los maestros, y me llamó la atención esa parte última, porque habla de los maestros y de los pastores, que si están involucrados en asuntos políticos, promover asuntos políticos de partidos, dice, no pueden seguir ejerciendo su responsabilidad o sus credenciales deben ser quitadas en el caso de los pastores. Entonces, queridos hermanos y amigos, es un mensaje muy claro. Y si usted tiene quizás preguntas al respecto, lo puede hacer. Puede enviarnos al correo de info@sda1844.org. Si hay alguna pregunta, especialmente en esa última parte y que también la hermana mencionó al comienzo sobre lo que era la votación, ¿no? Porque los otros temas quizás no tienen
tanto impacto, que también seguramente depende cómo lo miremos, pero en nuestro contexto en el cual vivimos, sí puede tocar en algún momento en relación a lo que nuestra posición, cómo debe ser. Y creo que ha sido muy claro en el comienzo de los textos bíblicos, también en relación a lo que tiene que ver con asunto de partidos políticos, porque casi siempre cuando se va a votar hoy en día en los países tiene que ver con partidos políticos, no es otro asunto, sino que es de este partido o de este otro partido. Y ahí tienen que definirse. Seguramente ustedes están preguntando, bueno, y si en algún lugar es obligatorio hacerlo, que debe que ir al lugar para sufragar para su voto, si no es multado o si no va a tener problemas con su asunto de trabajo o algo. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, los testimonios dicen que el acto de votar es legítimo. La cuestión es ¿para qué? Entonces ahora solo puede ser, no podemos nosotros votar por un partido, por un individuo, por una idea, solo por valores. Entonces, si un país exige que todo ciudadano vaya a las urnas y deposite su voto, pues uno lo deposita en blanco. Así es. Hoy en día es secreto, ¿no? Es una abstención, exactamente. Sí. Entonces, pues uno ejerce su derecho y su derecho es no pronunciarse. Yeah. Y lo expresa con voto en blanco. Uno tacha todas las opciones y es voto en blanco porque no tomamos posición acerca de absolutamente ningún partido político. Es interesante esto porque seguramente en algunos países es así, ¿no? Que debe ser. Otros países no hay problema, o sea, tiene el derecho de voto, pero la persona puede decir yo no voy y listo, no tiene ningún asunto o tiene alguna incidencia pequeña que no hay necesidad de comprometernos en estos asuntos. Pero seguramente en otros ya es un asunto diferente. Pero es interesante, nosotros no podemos tomar partidos en algún asunto político, es decir, este hombre o entonces es el que mejor, según esto, y voy entonces a votar por él, porque no sabemos, él, como ya se mencionó, tiene seguramente su mente con otros asuntos diferentes a los principios que nosotros conocemos, porque vamos nosotros a votar por ese tipo de personas. Pero sí podemos ir y tomar el voto, hacerlo nulo, de tal manera que, o blanco como tal, como que no cuente para ninguno de las personas que están promoviendo seguramente, y que cada uno lleva ideas contrarias a la Biblia como tal, porque de una u otra forma se contradice sus ideas, sus propuestas a lo que está en la Biblia. Pero sí tenemos un principio también bíblico en relación de que debemos orar por esas personas, porque ellos tienen grandes responsabilidades, nuestros presidentes, nuestras personas que dirigen y gobiernan un país. Es nuestro deber orar por ellos para que el Señor pueda darles sabiduría en la toma de las decisiones, y como cristianos tenemos que hacerlo. Muy bien, creo el tiempo se nos ha ido. Ahí de esto tenemos mucho para hablar. Que usted presentó, hermana Raquel, varios temas interesantes que de cada uno podíamos quizás hacer preguntas al respecto. Pero si ustedes tienen preguntas y quieren enviarlas y quieren que de pronto se retome alguno de esos temas en particular, creo que la hermana está disponible en otro programa. ¿Sí? Podamos hacerlo, podamos ampliarlo y podamos tomar algunos aspectos importantes de los temas. Muchas gracias, hermana Raquel, por la oportunidad de compartir con nosotros aquí en el programa de preguntas y respuestas acerca del cristiano y la política, especialmente en el contexto histórico en el adventismo. Y creo que ha sido muy claro. Dios pueda bendecirnos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Y vamos a terminar con una oración, hermano Raquel, por favor. Gracias.
Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos con profundo agradecimiento porque tu palabra alumbra nuestro sendero. Amén. Nos muestra hacia dónde ir, qué dejar de hacer y qué intensamente hacer. Ayúdanos, Señor, danos una conciencia iluminada por tu Santo Espíritu, haz que nuestra vida sea consecuente con la verdad que nos has permitido conocer y podamos gozar la libertad que tu verdad nos da. Gracias por la salvación y el privilegio de conocer el camino a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y están invitados para la próxima semana. El Señor les bendiga.